en Cristo. Bien, mis amados, esa mañana no voy a predicar literalmente sobre Apocalipsis, sobre lo que mi esposa leyó, que ya estamos en el capítulo 5, y ese capítulo me impactó mucho, como Juan llora al no ver esperanza, justamente. No veía esperanza Juan, ¿y qué hace? Chillar, dicen, ¿no? Juan lloró. Pero uno de los 24 ancianos, un ángel le dice, ¿por qué lloras? Tranquilo. Hay uno que es digno, el único que puede abrir el rollo y desatar los sellos. Mira, el león. Y cuando Juan ve, ¿qué ve? No ve un león, ve un cordero. Pero también era Jesús, porque Jesús es león y cordero. Y sobre ese león y cordero siempre hay que hablar aquí, porque no hay nadie más central. En el culto, en nuestra vida, en nuestra familia no debe haber otro centro sino Cristo Jesús. Hay una canción que me gusta, que en algún momento la vamos a cantar, la tengo ahí en remojo, que dice, el centro de todo eres Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Él es el centro. Y hoy quiero traer un sermón titulado No miren arriba. Y el título del sermón está basado en una película que me vi hace un par de años, por ahí como en el 2021, 2022. Una película que salió en Netflix y fue de gran impacto publicitario porque habían dos actores principales muy reconocidos que cada vez que sale en una película él llama la atención. Era Leonardo DiCaprio y la otra era Lawrence, creo que una actriz Lawrence. Leonardo DiCaprio, no sé cuántos se vieron esa película que se llama No miren arriba. No miren arriba, se la recomiendo. Esta película es una historia sencilla de dos astrónomos, Leonardo DiCaprio y Lawrence en este momento, que descubren que habrá un cometa gigantesco. Como astrónomos descubren que viene un cometa gigantesco a la Tierra, viene directo a la Tierra. Ya tienen los cálculos, tienen la evidencia, tienen la trayectoria del cometa que va a venir a la Tierra. Y comienzan ellos a hacer la función de advertirle al mundo de lo que viene, que nos estemos preparando y que cuidemos el planeta. Ellos comienzan a hacer publicidad por redes, por noticias, llegan a las noticias, a los programas. Y cuando ellos comienzan a decir como astrónomos de que viene un cometa, ¿cuál es la reacción de la gente y del mundo que les escucha? Se ríen. Los presentadores que dan la noticia comienzan a reírse. Cometa va a destruir el mundo. En las entrevistas también comienzan a burlarse de ellos. La gente, el público comienza a burlarse de ellos. Los políticos comienzan a usar esta historia cuando les conviene y la esconde cuando no les conviene. Las redes sociales convierten en meme esta historia y esta advertencia que estaban dando los astrónomos. Comienzan a salir memes burlándose de esa advertencia. Y una parte del país adopta un lema para no tener que enfrentar la realidad. ¿Cuál es ese lema? No miren arriba. Si no lo miro, no existe, decía. No miren hacia arriba. Olvídense de eso. Si no lo miro, no viene. Así que sigamos con nuestra vida. No le prestemos atención
a lo que los astrónomos han dicho, que viene un cometa y que va a destruir la Tierra. Y así sucede en la película. No recuerdo si llega o no, la verdad no recuerdo y no quiero expoliarle la película para que se la vea, ¿no? Porque si yo le digo no, cae el cometa o no cae, la verdad ni recuerdo si cae o no cae. Entonces, véasela. Esa película obviamente no es una película cristiana, es una película con fines de cuidar el planeta, con fines de tratar bien la tierra, de cuidar nuestros recursos naturales, el cambio climático y demás. Pero es una película también que nos deja una enseñanza. Y aunque no habla de Cristo ni de su venida, mis amados hermanos, aunque sea una sátira al cambio climático y a la política de Estados Unidos, pero yo no puedo evitar ver en esta película algo que ya la Biblia mencionaba durante mucho tiempo. Y quiero que miremos, por ejemplo, la carta de segunda de Pedro, capítulo 3. Yo creo que esta película refleja exactamente lo que Pedro estaba diciendo en ese momento. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Mire lo que dice Pedro. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores. ¿Qué hacen esos burladores? Se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿Se reirán de qué? De la verdad. Se van a burlar. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Fíjese el argumento del burlador. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el Cristo que va a venir? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con esa promesa? Todo sigue igual. Hace rato que están diciendo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y yo no veo más nada. Y esa misma expresión, burla, por así decirlo, se repite día a día en medio de dichas conversaciones. En Facebook he mirado, hubo un cantante, hace años incluso, cantante de música vallenata, que dijo, y ese Cristo, y que viene y no viene nada, en medio de sus parrandas. Y la he escuchado muchas veces esa expresión. Ahora, ese argumento no toma por sorpresa a la Biblia. La misma Biblia está diciendo de que vendrán, ¿qué? Burladores. Es decir, ellos están cumpliendo, los que se burlan están cumpliendo lo que la Biblia dice. Hacen parte del cumplimiento de la Biblia. La Biblia dice de que vendrán burladores que dirán, ¿dónde está? ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Los que hoy se burlan son una evidencia, una muestra exacta que la palabra de Dios se cumple. Porque la Biblia había dicho a través de la boca, de la mano, del puño y letra del apóstol Pedro, que vendrían burladores. Y esos burladores los estamos viendo. Pedro profetizó palabra por palabra. Es decir, cada vez que alguien se burle, ¿y dónde está tu Cristo? No está refutando la escritura, la está cumpliendo, porque ya Pedro lo había dicho. Si alguien de pronto nos dice, no hombre, Jesús desde que hace rato que viene, es puro cuento. Eres parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios había dicho de que vendrán esos burladores que dirán, ¿dónde está el Cristo que iba a venir? La gente se burla de eso. Ahora,
A nosotros nos acusan de creer en algo que ni siquiera sabemos, entre comillas, que hace rato que están diciendo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y no ha venido nada. Y quizás algunos de los que están aquí, incluso creyentes, podamos tener dudas sobre la venida de Cristo. ¿Será que sí viene? Porque yo también hace rato escuchaba que Cristo viene. Mi abuela me decía, mi mamá me decía, y ya las dos se murieron. Y yo sigo, ya yo estoy a punto de morirme también. Y Cristo no ha venido. Yo como que dudo de esa venida de Cristo. Quizás algunos de los que están aquí también dudan de eso. Y el mundo se burla de nosotros. Ahora, pero fíjese, hermanos, que el mundo también cree, en un sentido también, en cosas incluso peores, que sí verdaderamente son cuentos de hadas, que no hay evidencia. Por ejemplo, la llegada o la existencia de los extraterrestres. ¿Quiénes creen en los extraterrestres? Y aunque usted no lo crea, hay millones de personas en el mundo que creen en la existencia de los extraterrestres. Y quizás algunos de ustedes también, viendo los descubrimientos, los documentales, dice que ven, que han visto, comienzan a entrar en las páginas, a escuchar videos en YouTube con la voz de Loquendo. Bueno, ya no es con Loquendo, sino con inteligencia artificial. Congresos, etcétera, de las supuestas revelaciones de los extraterrestres. Ahora, ¿qué evidencia hay de la existencia de los extraterrestres? Hace poco, el organismo del Pentágono, de la NASA, también en Estados Unidos, sacó a la luz, ha sacado a la luz desde el 2021, creo, ha sacado a la luz los elementos que tienen, que supuestamente son ovnis, objeto volador no identificado, o extraterrestres, que supuestamente hacen parte de eso. El Pentágono, la oficina científica del Pentágono, sacó a la luz varias evidencias, entre comillas, un informe sobre esto. Luego, hace poco, en el 2026, sacaron otra lista que la tenían oculta, donde se veían algunos puntos, algunas cositas, y en otras se veían, eran pájaros, globos, drones y satélites que habían sido mal identificados. La NASA lo sacó, el Pentágono lo sacó y dijo, saquen ustedes sus conclusiones. Para nosotros eso no es extraterrestre ni son ovnis. Y la gente todavía sigue creyendo de que hay unos seres aparte del ser humano y de la creación, que hay otros seres extraños que tienen un ojo aquí en la frente y que tienen unas cosas así y que vienen así en una nave espacial y se van a parquear y se van a tomar la tierra. Y yo les digo, mire, los únicos extraterrestres que existen son los ángeles y demonios. Ángel, cálmate, cálmate. Excelente. Oiga, pero es maluquito, ¿no? Bueno, tengo un parecido. Dios mío. Pequeño parecido. Imagínense esos seres, ¿no? Hay gente que cree todavía en eso. Oiga, el ser humano tiene una excelente imaginación, ¿no? ¿Quién se habrá inventado ¿De dónde habrá sacado la imaginación? Es tremenda de nosotros los seres humanos. Y la gente cree en ese tipo de cosas. ¿No le parece una locura comparado con la venida de Cristo? Nosotros creemos en la venida de Cristo. Pero hay gente que cree que en la venida de los extraterrestres. Y hermano, y se paran. Y sí, pastor, vienen. Oiga, y se vuelven radicales, fundamentalistas, religiosos. Porque eso prácticamente convierten eso en una religión, en un dogma. En que se sientan que sí, pero usar. Y sin evidencia alguna. Sin evidencia alguna. Y no solamente eso, hermano. Hay gente que creía, por ejemplo, en las predicciones de los mayas.
¿Cuántos recuerdan en el 2012 que salió incluso hasta una película? Que el mundo se iba a destruir porque en las predicciones mayas ya estaba escrito de que el mundo se iba a acabar. Y salió la película y todo el mundo asustado. La predicción, los mayas sí, eso sí cumplen, esos indios indígenas, esos son lo que decían era. Y todo el mundo comprando papel higiénico por si acaso, porque se iban a cerrar los supermercados, todo el mundo ahí. Llegó el 2012, hermanos, en la medianoche, 2011, suenan los pitos de las 12 para darle la bienvenida al 2012 y la gente asustada, ¡pi! Y abrazan. Bueno, no se acabó el mundo. Y no se acabó. Pero la gente creía en las predicciones de los mayas. También había una predicción de que venía un planeta fantasma llamado Nibiru, que iba a chocar con la Tierra. Eso fue anunciado en el 2003. Y la gente creía de que venía un planeta fantasma que iba a chocar con la Tierra y nos iba a destruir. Y cada vez la NASA sale desmintiendo este tipo de predicciones pseudocientíficas. Ahora, un paréntesis. La mayoría de personas que trabajan en la NASA, científicos, son cristianos que han ido a la luna. Hace poco fueron a la luna otra vez, ¿cierto? Y cuando llegaron comenzaron a decir gracias a Dios. Hay uno de ellos que se congrega en una iglesia bautista en Estados Unidos. Muchos de ellos se congregan. Y allá cuando estaban viajando, llevaban una Biblia y leyeron un salmo en medio del viaje hacia la luna, que hace poco fueron otra vez. La mayoría son cristianos. Ahora, hermano, tengo que reconocer que eso no es solamente algo externo. Fíjese que eso es una locura. La gente cree idioteces y se radicaliza con eso. Pero bien, están en todo su derecho de creer. También denos el derecho de nosotros de creer en una venida de Cristo. Pero también hay que reconocer que dentro de la misma iglesia han habido errores y predicciones falsas, producto del fanatismo, producto de la ignorancia. Por ejemplo, los testigos de Jehová en 1914, un hombre llamado Rutherford comenzó a predecir que Cristo venía en el 1914. ¿Y qué pasó? No vino. Y después ese mismo dijo, no. Va a ser 4 años después. En 1918 viene Cristo. Y la gente esperando. Llegó el 1918 y no vino, no pasó nada. Luego dijo otra vez, me retracto. Viene en 1925. Ya usted sabe lo que pasó. ¿Cuántas predicciones comenzaron a decir? Como 4 o 6 predicciones y Cristo nada por ahí. Dentro de la iglesia evangélica también ha sucedido diferentes casos, muchos casos de engaño que le colocan fecha a la venida de Cristo y no sucede. Ojo, pero son producto de la ignorancia y del fanatismo. En el 2021, que es el más reciente y el contexto más actual para nosotros, aquí en Colombia hubo un pastor, no sé cuántos recuerdan porque eso salió en las noticias y la gente burlándose. Salió en la noticia que en el 2021 en una iglesia en el norte de Colombia, en el Caribe, un pastor tenía ayunando a su iglesia por 30 días porque Dios le había revelado que Cristo ya venía. Y en esa iglesia incluso tenían a niños ayunando. Y tuvo que ir el bienestar familiar a esa iglesia a sacar y a decirle, oiga, estos niños no han comido. ¿Qué está pasando?
Y el pastor, porque Cristo viene y me lo reveló, que viene pronto, viene ya, tenían una fecha, viene el 28 de enero a las 11:59 del 2021, Cristo me lo reveló en sueño, tuvo una visión, dijo el pastor. Y la gente también, hermanos, como ya estaban convencidos también, estaban influenciados por la revelación, por el problema de las revelaciones, que Cristo venía. Adivine qué comenzó a hacer la gente. Además de ayunar por 30 días, ahí no salían de la iglesia, solamente salieron para hacer varias cosas: vender sus propiedades. Comenzaron a vender sus casas, comenzaron a vender sus negocios, comenzaron a vender sus electrodomésticos, comenzaron a vender todo lo que tenían, hermano, porque Cristo ya viene. Y llegaban ya a la iglesia nuevamente a esperar la venida de Cristo. ¿Y qué pasó? Las noticias para afuera, 30 días llevan ayunando, tienen niños allá adentro y los niños no comen. Y eso se propagó, se propagó. Bueno, vamos a dejarlo porque están en su derecho de creer. Pero eso sí, con los niños, y es otra cosa, decía el bienestar familiar. Llegó el día y obviamente no pasó. Mucha gente renunció incluso a sus trabajos. No pasó. ¿Qué pasa? Que incluso este pastor era un profesor de la Universidad del Atlántico, un académico del área de lenguas. Pero mi hermana fue estudiante de él. Y mi hermana dice que a este pastor se le murió la hija en esos días. Y producto de ese duelo no superado, se dejó llevar por sus emociones. Y obviamente cuando a uno se le muere un ser querido, uno también se quiere ir con ese ser querido. Y aunque este pastor no deseaba su propia muerte, pues sí deseaba que irse al cielo para encontrarse con quién, es lo que uno supone psicológicamente, para encontrarse con su hija que había fallecido. Entonces, eso que tuvo un sueño, una revelación, fue producto, hablando psicológicamente, de un duelo que no superó. Y ese duelo lo hizo tener esas supuestas revelaciones, iluminaciones de que Cristo iba a venir, que se los iba a llevar a todos. Y como él tiene un lugar de autoridad, de comunicar, de convencer, comenzó a decirle a su iglesia: vamos a ayunar porque estoy seguro que Cristo viene el 28 de enero a las 11:59. Pero fue producto. De hecho, las noticias lo dicen. Las noticias lo dijeron, que el pastor había tenido una pérdida de su hija. Ahora, hermanos, algunos dirán: por eso yo no creo en eso. Tanto que dicen, yo por eso no creo. ¿Cuántos se han encontrado un billete falso? Yo me he encontrado un billete falso. Pero no porque me haya encontrado ese billete falso, dejo de creer en los billetes. Hay gente que dice: no, miren, todo eso es falsedad, yo por eso no creo. ¿Por qué no dices lo mismo cuando te encuentras un billete falso? Deja de creer en los billetes, no recibas más billetes, porque tú no crees, porque hay muchos falsos. Billetes de 50, de 100. Pasa lo mismo, el hecho de que hayan sucedido muchas falsedades, incluso dentro de la iglesia, no quiere decir de que ya voy a dejar de creer por esas falsedades. No, tenemos una promesa hecha por Jesucristo y esa promesa es segura. Esa promesa es segura. Desde aquí creemos que creer en extraterrestre, que creer que un planeta fantasma va a venir y va a destruir la tierra, a nosotros nos parece, eso sí, una locura, pero respetamos la creencia de cada uno. Ahora, hermanos, mire la diferencia entre creer en extraterrestres y planetas fantasmas que van a venir a la tierra y creer en la venida de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? En que con Cristo
ya tenemos cumplimiento previos. Es decir, Cristo ya vino una primera vez. Cristo ya vino una primera vez. Y esa primera vez fue cumplida con profecías literales. El Antiguo Testamento anunciaba durante siglos que el Mesías, número 1, nacería en Belén. Eso lo dijo Miqueas 5:2. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Isaías 7:14 dijo que nacería de una virgen. Y Jesús nació de una virgen cumpliendo esa profecía. El Antiguo Testamento decía que iba a salir de la casa de David y que sería traspasado con una lanza. Zacarías 12:10 lo confirmaba y Cristo fue traspasado cumpliendo esa profecía. Dice también Isaías 53, que lo vamos a leer hoy, que era contado entre los rebeldes y que su tumba estaría con los ricos. Justamente Jesús fue sepultado junto a tumbas de rico. Y todo eso ocurrió en la historia. Dijo que iba a resucitar. ¿Y qué pasó? Nadie ha hallado los restos del cuerpo de Cristo. Nadie. Nadie. ¿Dónde está? Creer en la venida de Cristo, ya tenemos un cumplimiento antes. Es que Él vino por primera vez y las profecías sobre Él se cumplieron. Se cumplieron. Y los que dicen, que se está demorando mucho, de verdad. Pedro también responde. Vamos a leer Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Por qué Cristo tarda? Entre comillas. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Leamos allí. ¿Por qué es la supuesta demora? Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. ¿Cuál promesa estamos hablando? La promesa de su venida. Al contrario, no es que Él sea lento. Al contrario, es que paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Cada día que Cristo no viene es un día más de oportunidad. Es una puerta abierta para aquel que se está burlando. Y yo puedo decir que yo también era un burlador de la fe cristiana. Quizás no directamente de Cristo, pero sí me burlaba de los cristianos, aunque a veces lo merecían. Las viejitas de mi barrio que eran cristianas, evangélicas, falda larga, pero eran chismosas y violentas a veces. Recuerdo que un día cayó el balón en la terraza de su casa, de una de ellas, y salió la viejita, cogió el balón, buscó un cuchillo y Dios mío. Yo decía, jamás voy a ser cristiano. Con ese ejemplo, yo no quiero ser cristiano jamás. Pero bueno, una cosa es lo que dice uno y otra cosa es lo que sucede, porque cuando tuve el encuentro con Cristo se cayeron todos esos argumentos. Una cosa es, como decía Mahatma Gandhi, decía, me gusta tu Cristo, pero no me gusta tu cristianismo. Una cosa es Jesús y otra cosa es la práctica que nosotros hacemos muchas veces del cristianismo. Quizás pasaba también con esa señora, me gusta tu Cristo, me gusta el Cristo de ella, pero no me gusta el cristianismo. Pero tuve un encuentro con el Cristo verdadero. Tuve un encuentro con Él. Cristo
es paciente. Fue paciente conmigo porque él podía, mire hermano, las señales ya están cumplidas. Las señales ya están cumplidas. ¿Me escuchó bien? Las señales prácticamente están cumplidas. Lo único que puede faltar, que es la última señal de la venida de Cristo, es que el evangelio sea predicado a toda tribu y nación. Hay algunas pequeñas tribus escondidas en selvas, algunas pequeñas tribus que todavía algunos misioneros no han ido, pero prácticamente ya todo el mundo ha sido evangelizado, y sobre todo con este tema de las redes sociales. ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque ha sido paciente con nosotros y ha sido paciente también contigo, en que tú te arrepientas, en que endereces tu camino, en que cojas las cosas del Señor en serio, porque no es un juego, hermanos. Cristo cumplió la promesa que estaban en el Antiguo Testamento de que iba a venir, y me imagino que la gente del Antiguo Testamento, incluyendo sus propios familiares y judíos, decían, no, que va a venir el Mesías, que el Mesías, y mira, lo que viene es el imperio de Roma a acabar con nosotros, a cobrarnos impuestos. Ya yo no creo que venga un Mesías. Muchos quizás judíos ya habían dejado de creer también. Habían dejado de creer en las promesas del Antiguo Testamento, de que iba a venir el Mesías, que iba a nacer de una virgen, porque habían pasado muchos años desde la promesa y dejaron de creer. Lo mismo está pasando hoy. Muchos han dejado de creer, se han apartado de la fe, se han ido al mundo, están viviendo otras cosas, han dejado el cristianismo porque les pareció fantasioso y se han metido a la nueva era, a practicar el yoga, a creer en los chakras, a practicar el chamanismo, a ir a visita, a no sé qué, porque dice, como dice Chester, el que deja de creer en Dios no es que no crea en nada, comienza a creer otras cosas. Pero aunque la gente deje de creer en Cristo, no significa que ya dejó de creer. No, comienza a creer en algo, en un político o en otros entes por allá, o en la energía, pero en algo cree. Incluso hasta peor, más loco, más en algo cree. Hermano, Cristo no ha venido porque tiene paciencia contigo y conmigo. Y la famosa pregunta, que no es cliché, es en serio: si Cristo viniese ahora, ¿tú te irías con Él? ¿Crees que Él te llevaría? ¿Te sientes parte del cuerpo de Cristo? ¿Te sientes parte de la iglesia? Porque Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo. ¿Te sientes parte de la iglesia de Cristo, de los santos, de los redimidos? Que Él ha perdonado tus pecados. ¿Siente de que tú estás listo para partir con Él? Porque Él no pide una vida perfecta, sí pide una vida en arrepentimiento. ¿O te quedarías? Y no sé si es quedarse, la verdad. Porque yo creo que cuando Cristo venga, de una vez va a suceder todo. De una. Yo no creo que Cristo va a venir, va a durar 3 años y medio aquí, luego pasa 3 años y medio en no sé qué, luego regresa, pero viene, pero no pisa tierra, luego pasan 200. Olvídese de todo ese invento que han hecho los hombres para entender los últimos tiempos. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Son inventos humanos. Cristo viene. Y es posible de que todo suceda de inmediato. Él plante su reino aquí, establezca la nueva Jerusalén de una vez, venga con sus ángeles, levante, resucite a los que están muertos, y de una vez los que no creyeron al juicio final. De una todo.
Y de una vez comenzamos a reinar nosotros y a gobernar la nueva Jerusalén. ¿Estás preparado? Eso no es un cuento. Cristo vino por primera vez y viene por segunda vez. Pero el mundo, ¿qué te dice? No mires. Como en la película, no mires arriba. No mires. No pienses en la venida de Cristo. No, sigue en tu vida normal. No pienses en eso. Hay otras cosas más importantes. Una de las cosas claves para entender que lo que Dios está diciendo es que hay que prestarle atención es cuando Él repite. Es cuando Él repite varias veces lo mismo. Por ejemplo, en la antigüedad no se usaba ni negrilla ni cursiva. Cuando alguien quería hacer un énfasis en la escritura, ¿qué hacía? Repetía varias veces el énfasis. De cierto os digo. Es decir, cuando Jesús dice eso ahí y se escribe, dice, esto hay que prestarle atención porque lo está repitiendo. Muchas veces Dios en el Antiguo Testamento repetía las leyes: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Éxodo. Después en Deuteronomio otra vez: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Luego vemos a Jesús repitiendo lo mismo: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Luego vemos a Pablo diciendo: amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo, queriendo decir de que esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando se repite algo en la Biblia, hermanos, eso es importante. Ahora, nosotros leímos hace unos domingos las 7 iglesias, estuvimos predicando sobre ellas. Vamos a ver algunos versos de lo que dice en Apocalipsis que leímos. ¿Qué le dice al final a las iglesias y qué nos quiere decir a nosotros hoy? Primer pasaje, Apocalipsis 2:5. Mire lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:5. Mira hasta dónde has caído. Mira dónde caíste. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, le decía a la iglesia de Éfeso, vendré. ¿Qué dice? Vendré. ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso? Arrepiéntete, corrige tu vida, deja de estar jugando, deja de estar, sí, hay a veces, vuélvete a mí en serio, porque vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Y ese es un mensaje para nosotros. Primera iglesia de Cristo dice: voy a venir. Si no te arrepientes, voy a quitar el candelabro, pero voy a venir. Segunda iglesia, Pérgamo, capítulo 2, versículo 16. Mire lo que le dice a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, ¿qué dice? Vendré. Ya ha repetido 2 veces: vendré. Vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:25 a la iglesia de Tiatira: excepto que retengas, vamos a leerlo, solo que retengas con firmeza lo que tiene hasta que yo venga. 3 veces, porque va a venir. Versículo 4, capítulo 3, perdón, versículo 3:3, a la iglesia de Sardis. Mire lo que le dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio. ¿Qué es eso? El evangelio. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza y arrepiéntete. Si no despiertas, porque hay muchos que duermen, ¿no? Hay muchos que se han dormido espiritualmente.
Si no despierta, ¿qué dice? Vendré a ti de repente, tan inesperado como un ladrón. Vendré. Cristo viene, hermanos. Sigamos. Iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 11. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Otra vez, yo vengo. Hermano, incluso estas fueron las últimas palabras, literalmente, que Jesús, una de las últimas palabras que Jesús dijo en la Biblia. La Odisea, capítulo 3, versículo 20. Miren lo que dice aquí. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Es decir, ya Él está tocando, quiere entrar. No dice vendré, pero está queriendo decir de que Él viene, que está tocando y que quiere cenar, que quiere tener una relación con nosotros. ¿Cuántas veces repite yo vendré, yo vendré, yo vendré? Y no queda más que decir de que te aferres a Él, que te arrepientas de tus pecados, de que vuelvas en serio a su presencia, porque este mundo ya está dando señales. Ese mundo cada vez nos habla más de un deterioro. Este mundo cada vez clama más de una renovación. Este mundo y las personas cada día más desean a un Salvador y ven ese Salvador que pueda traer felicidad, que pueda traer una paz, que pueda traer armonía, reconciliación. Todos deseamos eso. Mire lo que pasó con la selección Colombia. Parece chiste, pero los partidos de la selección Colombia traían como una especie de alegría, de fraternidad, de como que salir de ese momento de tensión, que uno salía del trabajo y iba a ver el partido de la selección Colombia feliz. Traían como esa reconciliación en familia, entre amigos. ¿Por qué causa eso la selección Colombia? Porque el ser humano anhela esas cosas. Y teníamos la esperanza en la selección Colombia. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos lloraron? Es que James, ese técnico. Ay, Campas, la tuviste, ¿para qué te traje? El mundial es fiesta, es jolgorio, es alegría, es amistad, todo el mundo cantando. A mí me gusta, el domingo pasado hablamos de fútbol, me gusta, pero que refleja en el fondo una necesidad del ser humano de encontrar esperanza, de encontrar un respiro, de encontrar fiesta, celebración, alegría, gozo, cánticos de alegría. Ojalá, algunos dirán, ojalá el mundial durara siempre. Ojalá la selección Colombia jugara todos los domingos para que haya más unidad. Es el anhelo del ser humano de desear felicidad y esas cosas que solamente Cristo lo puede dar verdaderamente y eternamente. Y Cristo viene a darlo, pero solo aquellos, óigase bien, hermanos, que en el día del juicio, si tú no decides creer hoy ni mañana
que en el día del juicio yo salvo mi responsabilidad. En el día del juicio una de las cosas que se te van a decir es: escuchaste que yo venía, que te arrepintieras y no prestaste atención. ¿Cuántas veces el pastor Luis Carlos te hablaba en la iglesia de que te arrepintieras? ¿Cuántas cada domingo de cena decía el pastor Luis Carlos que Cristo venía, que yo iba, y no creíste a mi palabra? Hermano, yo salvo mi responsabilidad. Delante de esta iglesia lo digo, y para los que me están viendo también, que yo no tengo un compromiso con ustedes, tengo un compromiso con la iglesia, no con los que me están viendo, a menos que sean parte de la iglesia. Y todo pastor va a ser llamado: venga acá, ¿usted qué predicó? Usted no predicó sobre la salvación, que la gente se repitiera, que se preparara. Hermano, yo no le estoy diciendo que venda su casa, que deje el trabajo, como lo hizo aquel pastor en su imaginación. Lo único, porque el Señor tampoco lo pide. Usted ve que alguien le dice Apocalipsis: vende, deja el trabajo. No, dice: arrepiéntete, vuélvete a mí. Es lo único que pide el Señor. Porque así como vino la primera vez, viene por segunda vez, excepto con una diferencia: que la primera vez vino como un corderito a morir, pero en la segunda no viene mansito, no viene como corderito, no viene como lo vio Juan. Nosotros conocemos ese Jesús mansito, porque fue el Jesús que está en las Escrituras y que vino por primera vez, mansito, calladito. Lo escupían, lo golpeaban, y el calladito. Le decían: sálvate a ti mismo, no que eres el Salvador, y el calladito. Conocemos a ese Jesús. Por eso Juan, cuando mira en el trono, ¿qué ve? Un cordero, porque lo conoció como cordero, lo conoció callado, lo conoció sumiso. Y ese Jesús que conoce todo, porque vino como cordero, vino como Salvador. Cuando Juan lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la primera venida vino como corderito. Y fíjese que vino calladito, silencioso, y todo el impacto que causó. Jesús es la figura más importante del mundo. Está en todos la música, está en las artes, está en los libros, en las portadas. Millones y millones lo adoran. Y eso que vino como corderito. Pero la segunda venida no vendrá calladito, no vendrá como cordero a salvar, a morir otra vez. No, viene como león, como lo presentó aquel ángel a Juan. Mira el león, viene como león ahora. Viene a hacer justicia. Viene por los suyos y viene a juzgar a los que no creyeron, a los que le rechazaron. Viene a mirar tu corazón, tu fe, y si no la haya, lamentablemente nos espera y les espera a esas personas un lugar no deseado, peor que esta tierra. Quiero leer esta última parte para prepararnos para la cena. Jesús en la última cena dijo algo de impacto. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23:
Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Jesús coge el pan en la última cena con sus discípulos sentados todos allí. Coge el pan y dice: este pan representa mi cuerpo que es partido por ustedes. Cada vez que lo coman, piensen en mi sacrificio. Y luego coge la copa y dice: esta es mi copa del nuevo pacto. Cada vez que la toman, piensen en mi sacrificio. Y sigue diciendo: y cada vez que coman este pan y beban esta copa, ¿qué dice al final? Anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Otra vez, volver. Vendré. Lo que vamos a hacer hoy no solamente nos recuerda que Cristo murió, memoria de su muerte en la cruz, sino que nos recuerda una nueva promesa. Esto anuncia la muerte, pero también está anunciando su venida. Su venida. De la boca del mismo Jesús han salido muchas veces diciendo: vendré, vendré. Cuánto me gustaría ver a todos ustedes en el reino de Dios, en el cielo. Ya esto se dejará de hacer, porque habrá un momento en que se hará una sola cena que se llama la cena del Cordero. Yo los quiero ver a todos ustedes ahí en la mesa, disfrutando de copa, comiendo todos unidos, y que podamos abrazarnos y decir: perseveraste, perseveraste, hermana Idalí. A pesar de todo, Cristo te ayudó, te dio las fuerzas. Perseveraste, hermano Nilson, perseveraste, luchaste hasta el fin, luchaste por tu salvación. Y que juntos podamos decir, abrazarnos. Pero Cristo allí se llevará todos los honores. Desde allí se hará esa cena y no más, porque estaremos en un gozo eterno. Cristo cumpliendo sus dos promesas, que vendría por primera vez y vino a salvarnos, a morir como cordero, pero que vendría por segunda vez como león a hacer justicia y a llevarnos a vivir y a reinar con Él eternamente. Cada vez que coman esta copa y este pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Una vez haya regresado, no haremos más. Por eso cada vez que estemos aquí, cada primer domingo, ojalá fuera todos los domingos, pero como costumbre tenemos un domingo al mes. Está bien, pero debería ser todos los domingos. Todos los domingos. Lo importante es hacerlo cada vez que se haga de corazón. Por eso en esta mañana le invito a que usted cierre sus ojos y vamos a pedirle perdón